tardes, buenas noches, buenos días. Eh, Esta es la entrega final del probabilidad y estadística. El tema sería teorema del límite central. Mi nombre es Andrés Felipe Bravo, presentado al profesor Wilson Tamayo Hernández. Primero que todo vamos a ver qué es el teorema del límite central, el cual nos dice que es un concepto fundamental en estadística y probabilidad. Describe el comportamiento de la suma de un gran número de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, las cuales se llaman IID, que se aproximan a una distribución normal. Una distribución normal o muy popularmente llamada campana de Gauss, independientemente de la distribución originalmente de las variables, o sea que no importa el orden que vayan los datos. Aquí en el proyecto nos dieron los datos, las muestras con las que debíamos trabajar. Me tocaron estas de acá. Nos dieron también el valor mínimo de todas las muestras que hay ahí y el valor máximo. En mi caso sería el valor mínimo 31 y el valor máximo 37. Listo. Acá vamos a ser más organizados y colocar todos los datos en esta tablita pequeña y en esta grande. Esta grande es el número total de muestras, que sería 40, y todas las muestras que nos dan. Además de eso también tenemos el cuadrado de diferencia, que serían estos datos que hay acá, lo cual nos sirve para hacer la sumatoria poblacional. Acá colocamos el número total de muestras, el valor máximo, el valor mínimo. El rango, vamos a hablar del rango. El rango se saca restándole el valor máximo menos el valor mínimo de todas las muestras. Entonces sería 37 menos 31 y el rango daría de 6. Aquí el intervalo es otro dato que nos dan en el documento de la entrega del trabajo. Y la media. La media se saca con esta fórmula de acá. Sería la sumatoria de todos los datos, o sea, de todos estos datos, sobre el número total de datos, o sea, 40. Y eso sería la media, que en total nos dio 34. Excel también nos facilita esta fórmula, la cual sería igual promedio. Y pues colocar todos estos datos y ya te da la fórmula de la media. Lo siguiente sería hacer algo parecido que hicimos aquí, solo que con el cuadrado de diferencia. Es la suma de todos los datos y colocarla acá. Lo siguiente sería el rango sobre el intervalo. ¿Para qué sirve esto? El rango sobre el intervalo nos sirve para hallar el ancho de la clase, o sea, qué hay entre datos. Entre este dato y este dato, entre este dato y este dato y este. Lo que nos va a servir más adelante para hallarlo en la tabla de frecuencias y las gráficas. Y por último vamos a hallar la desviación estándar. La desviación estándar se saca con la siguiente fórmula. Otro dato que tenemos que sacar nosotros sería la almedia de las medias. La media de las medias se usa para las muestras. Listo, ya para profundizar más en este tema, le sacamos muestras a esta tabla, muestras más pequeñas, para hallar valores más concretos. Entonces aquí hallamos las muestras, nos piden que primero saquemos 4 muestras, las 4 muestras. Estos se toman de forma aleatoria. Excel nos ayuda con una tabla, con una fórmula que sería igual aleatorio, y le colocamos el rango mínimo y el rango máximo para que dé un valor entre estos dos números. A esta muestra, a esta tabla, también se le debe sacar la media. Pues como dije anteriormente, la media se saca sumando los datos y dividiéndolo entre el número total de datos. Entonces se suman estos datos
y se los divide entre 4, lo cual nos daría 33.25. Aquí están todas las tablas. Aquí tenemos otra vez el cuadrado de diferencia. Y aquí me adelanté y coloqué la fórmula de la media de medias menos la media de la tabla de aquí. Pero para no nos adelantemos tanto, pero hagamos primero la media de la media. Para sacar la media de las medias, primero que todo se sacan las medias de todas las tablas de datos que hayan o que necesitemos y dividirla entre todas las tablas, o sea, pues entre 35 tablas que tenemos en total, y así sacamos la media de las medias. Este dato nos sirve después, más adelante, para poder hallar, como dijimos anteriormente acá, lo que hay entre cada dato. Por ejemplo, entre este dato y ese dato, entre este dato y ese dato, este y este, y así sucesivamente. Entonces, para hallar estos datos serían la media de cada tabla menos la media de medias elevado a la 2, lo cual nos dan estos datos de acá. Ahora sí, sigamos con la tabla de frecuencias. Esta es la tabla de frecuencias de la población, o sea, de lo que nos dieron al principio. Aquí están los intervalos, nos servirían para hallar la delta de x, el cual los usamos para que esta tabla de datos no sea tan larga, sino que nos den en un determinado rango. Por ejemplo, de 31 a 32, de 32 a 33, de 33 a 34 y así sucesivamente. Como pueden ver aquí, ahí tenemos un corchete y un paréntesis. El corchete significa que vamos a tomar el primer dato y el paréntesis que vamos a tomar los números menores a este dato de acá. Acá, para sacar el x de k, serían este dato más este dato dividido 2, lo cual nos da el x de k. Hacemos lo mismo con todos los datos y proseguimos a sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número que se repite cada dato. Como dije anteriormente, los paréntesis y los corchetes nos sirven para hallar el rango. Entonces vamos a tomar todos los números menores a 32 desde 31. Entonces ahora sí, acá para ser más ordenados colocamos todos los datos. Acá están todos los datos. Los ordenamos y miramos qué números hay entre 31 y que sean menores de 32. En este caso habría solo uno. Y acá colocamos el 1. Ahora los siguientes datos serían que sean menores de 33 contando el 32. Bajamos otra vez. Y todos los datos que sean menores de 33 y mayor o igual que 32. En un total de 5 datos. 5 datos y lo ubicamos allá. Hacemos lo mismo con todas las tablas siguientes, con todos los datos. Y la sumatoria total de todos estos datos nos tiene que dar el número total de la población que teníamos al principio. Para hallar la frecuencia relativa, serían la frecuencia absoluta dividida el número total de datos que tenemos. Lo cual nos da, como miramos acá, la frecuencia relativa. La sumatoria total de la frecuencia relativa nos tiene que dar 1 o aproximarse a 1, no siempre da 1. Ahora sí, acá tenemos las gráficas. Estas gráficas y la tabla de frecuencias son de la tabla principal, la tabla que tiene las 40 muestras. Entonces aquí podemos ver la curva de distribución poblacional de probabilidad, la cual aquí no podemos ver que se asemeje tanto en una campana de Gauss, pero a medida que vamos hallando los valores, por ejemplo, de las muestras, cada vez más grande, vamos tomando muestras más grandes, vamos a hallar que esta muestra principal se va asemejando a la campana de Gauss, a una muestra normal. Como podemos ver, aquí está
no se nota tanto como dije al principio de la campana de Gauss. Y acá están las tablas de... Entonces hacemos lo mismo pero con todas las muestras anteriormente hechas. Por ejemplo, como dije al principio, son 35 muestras, son 35 tablas de 4 muestras cada una. Aquí aleatorios, todos son totalmente aleatorios. Le sacamos la media, le sacamos el cuadrado de diferencia y le sacamos la media de medias menos la media que tenga la muestra y lo elevamos al cuadrado. Estos datos de estas muestras nos sirven para hacer la tabla de frecuencia de las muestras, la tabla de frecuencia muestral. Aquí tenemos delta X, que sería el número mínimo de las muestras, el cual nos da 31.76. A lo anterior lo sumamos 0.50, que sería el rango versus el intervalo, que sería el ancho de clase. Por eso se lo suma. Sería entonces 31.75 más 0.50 sería 32.3 y así lo hacemos sucesivamente. 32.3 más 0.50, 32.85 y así sucesivamente. Ahora, ya hallando la delta de K, hallamos la X de K, lo cual sería, como expliqué en la tabla anterior, la suma de este dato más la suma de este dato y dividiéndolo entre 2 nos da la X de K. Lo siguiente sería la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, como dije, es el número que se repite en los datos. Sacamos todas las muestras, de las muestras sacamos las medias. Aquí serían un total de 35 medias, que es el número de tablas que hay. Entre esas 35 muestras, ¿cuántas muestras hay que sean menores de 32.3 y mayor igual que 31.75? Como podemos ver, aquí ya está organizado y podemos diferenciarlo mejor. Entonces, menores que 32.3, 33.3 se pasa y 31.75 sería el único, entonces sería 1. Menores que 32.85 y mayor o igual que 32.3. Como no hay ninguna, se coloca 0, no importa. Menores que 33.4 y mayor o igual que 32.85. Las contamos. De 33.25, que sería mayor que 32.85 y menor que 33.4, hasta 33.25, que sería menor que 33.4. Si cogiéramos la 33.5 se pasaría y no nos daría los datos. Y pues lo mismo hacemos con las restantes. Como expliqué anteriormente, la sumatoria de la frecuencia absoluta tiene que darnos el número total de datos que cogimos anteriormente. Ahora, la frecuencia absoluta se usa para sacar la frecuencia relativa, lo cual sería la frecuencia absoluta dividido el número total de datos, lo que nos da la frecuencia absoluta. Y la sumatoria de la frecuencia relativa sería 1 o algo que se aproxima a 1. Acá podemos ver las tablas. Aquí podemos ver que la tabla de la curva de distribución muestral cambia. La podemos comparar con la de arriba, que es la de la población inicial. Cada vez se va pareciendo más a la campana de Gauss, como podemos observar. Entonces, podemos deducir que al sacar más muestras, podemos mirar que se asemejan cada vez más a la campana de Gauss. Seguimos con las siguientes muestras que vamos a hacer, que serían un total de sacar 8 muestras en 35 tablas. Acá tenemos las 8 muestras y 8 muestras, 8 muestras, 8 muestras, 8 muestras, hasta llegar al número 35 de tablas. Acá tenemos la tabla principal, todas las muestras y la tabla de frecuencias. Aquí podemos observar en esta pequeña tabla de acá que cambian los números. El número de muestras sería 35 porque hay 35 tablas. El máximo de la muestra aquí cambia, sería 34.625 y el mínimo sería 31.33. El intervalo nunca cambia porque el intervalo es fijo, ya lo tienen dado en el documento, el cual sería 6.
la media de la media, que sería sumar todas las medias que tenemos en cada una de las 35 tablas y dividirlas en 35, que es el número total de tablas que hay, la cual nos da 33.98. La sumatoria de el cuadrado de diferencia, la desviación estándar, el rango de la muestra y el ancho de clase. Acá también organizamos todas las medias en orden para poder hallar la frecuencia absoluta, la cual la vemos aquí. Como expliqué anteriormente, el delta de K sería el mínimo más la desviación estándar, el mínimo más la desviación estándar, para que nos llegue hasta el máximo. Sacamos el x de K, la frecuencia absoluta, los números que se repiten y la frecuencia relativa. Acá algo que podemos observar también mejor son las gráficas. Como podemos observar, cada gráfica se va asemejando más a una campana, o sea, la campana de Gauss. Lo cual nos quiere decir que cada vez las muestras son más exactas. O sea, podemos inferir que entre más muestras saquemos, el número de datos que vamos a obtener va a ser más exacto. Seguimos con las siguientes tablas de las muestras. Lo que nos pide ahora son 16 muestras en 35 tablas. Acá tenemos las 35 tablas con cada una de 16 muestras. Todos los datos que tenemos que coger serían la media y el cuadrado de diferencia, lo cual ambos datos los vamos a sumar y a dividir entre 35, que sería el número total de tablas que hay, para poder hallarlos y colocarlos en la siguiente tabla, lo que nos sirve para hallar la tabla de frecuencia y las gráficas. Aquí en esta curva de distribución nos muestran cada vez que se va asemejando más a una campana de Gauss. Literalmente esa ya es la campana de Gauss, solo que está muy alto la esquina de acá. Entonces pues todavía toca seguir tomando muestras. Y por último tenemos 35 tablas de 32 muestras. O sea, esto nos va a dar más exacto. Entre más muestras hayas, más exactos es el dato que vamos a obtener de las distintas muestras. Aquí tenemos la tabla de frecuencia, el orden de las medias y por último las gráficas. Como podemos observar, esta es una perfecta campana de Gauss. Lo que pues podemos observar aquí es que no está conectada o pues no tiene la curva inicial, pero esto no siempre va a dar, por lo que entre más exactas sean las muestras, o sea, más extensa sea la muestra, más se va a acercar a la campana de Gauss. Pero como son infinidad de muestras que se pueden tomar, no lo vamos a hacer porque no nos quedaría tiempo, ni ahora pues ni en 1.000.000 de años, pues tomando todo el poco de muestras que toca hacer para que quede una campana de Gauss exacta. Listo, entonces a la conclusión que podemos llegar con esto sería que el teorema del límite central establece que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, como decía anteriormente, la distribución de la media muestral se aproxima a una distribución normal, o sea, a la campana de Gauss, independientemente de la distribución original de las variables, o sea que no importa el orden de las variables. Por eso hicimos lo de aleatoriedad de Excel. Para que esto se dé, se requiere que las variables aleatorias sean independientes e idénticamente distribuidas, o sea que se distribuyan, no importa el orden, por eso dice aleatoriedad. Y algo fundamental en esto es que permite hacer inferencias sobre parámetros poblacionales basados en muestras pequeñas. Esto se utiliza más que todo en inferencia de datos estadísticos para estimación de parámetros y pruebas. Thank you.